Bueno, me llamo Pedro Contreras y soy de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. El tema de hoy será la laringotraqueobronquitis o bien llamada también CRUP. ¿Ok? El CRUP o CRUP viral, también se le puede llamar, es básicamente una infección inflamatoria de origen viral en la mayoría de los casos, ¿sí? Que ella induce inflamación e hipersecreción de moco a nivel de la parte o de la zona subglótica de la laringe, ¿ok? Específicamente por debajo de los pliegues vestibulares y vocales de la laringe, ¿ok? Entonces, la laringotraqueobronquitis también se le puede llamar como laringotraqueitis o traqueitis viral, ¿sí? Y vamos a ir abordando poco a poco esta enfermedad paso por paso. Entonces, lo primero que vamos a abordar es acerca de la etiología. Dentro de la etiología de esta infección respiratoria, ¿sí? Tenemos que aproximadamente un 95% de las incidencias de los casos clínicos de esta enfermedad, ¿sí? Son de origen viral, ¿ok? El otro 5% puede ser de origen bacteriano y casi siempre los CRUP virales, que son de origen viral, ¿sí? Son precedidos para un CRUP de origen bacteriano. O sea, por lo general el CRUP de origen bacteriano es mucho más agresivo, ¿sí? Y mucho más grave en estos pacientes, ¿sí? Podemos encontrar los agentes etiológicos de cada agente, ¿sí? En este caso, pues observamos que dentro del origen bacteriano vamos a observar que hay una incidencia mayoritaria por parte del Staphylococcus aureus, por parte del Streptococcus pneumoniae y por el Haemophilus influenzae, ¿ok? Estos son uno de los agentes causales más importantes o más característicos que pueden inducir este tipo de enfermedades respiratorias. Así como también dentro de ese 95% que son infecciones como el CRUP, que son de origen viral, tenemos que los agentes causales más frecuentes de este tipo de virus son el virus de la parainfluencia tipo 1 y tipo 2, y en mayor medida y de manera más grave se puede encontrar, pero menos frecuentes también, en laringotraqueobronquitis, provocado por el virus de la parainfluenza tipo 2 y tipo 4, pero es muy poco frecuente, ¿ok? Pero igual cabe la posibilidad de que sea un agente causal para esta infección respiratoria. También tenemos otros casos de otros agentes etiológicos, como es el virus sincitial respiratorio, el rinovirus, el adenovirus, el virus de la influenza tipo A y tipo B. Y también son muy importantes porque estos agentes causales que les acabo de mencionar son los que más ahondan en este tipo de infecciones respiratorias en los pacientes que la presenten, ¿ok? Tenemos que esta infección respiratoria afecta en su mayoría a la población pediátrica. Estamos hablando de niños de 6 meses, de un rango de 6 meses a 5 años de edad, ¿sí? Siendo muy poco frecuente encontrar estos casos clínicos en adolescentes o en adultos, pero esto no quiere decir que también esta infección respiratoria pueda atacar a ese grupo etario de edad, ¿ok? Tenemos muy claro que en este tipo de infección respiratoria hay una relación 2-1, es decir, que ataca más de cada hombre, 2 mujeres son afectadas. Sin embargo, esta relación se puede revertir, se puede emparejar, ¿sí? En niños que son eutróficos, ya que esta infección respiratoria puede atacarlos de una manera más agresiva. ¿Ok? Pasemos a la siguiente. Ahora tenemos las características clínicas o patognomónicas de esta enfermedad. ¿Ok? Tenemos que los niños, los pacientes pediátricos, ya hablé de eso anteriormente, que esta enfermedad ataca más que todo a los pacientes pediátricos, y nos dice que en los niños hay un pródromo viral, o sea, hay un cuadro de síntomas mucho antes de presentar los propios síntomas patognomónicos de la enfermedad. Y dentro de estos síntomas podemos encontrar una rinorrea o también el catarro, ¿sí? Una coriza o resfriado común, una ronquera y una fiebre leve, por lo general menor de 38 grados centígrados, ¿sí? Este tipo de pródromo viral lo va a presentar el bebé o el niño, en este caso, 3 días antes de 24 a 72 horas antes de la instauración de los nuevos síntomas, que son los patognomónicos de esta enfermedad, ¿ok? Como podemos ver aquí o como podemos apreciar en la imagen, tenemos que esta infección respiratoria va a atacar más que todo a la región subglótica, por debajo de la glotis, ¿ok? ¿Y por qué afecta más a esta región? Tengamos claro que en los niños, ¿sí? Esta cavidad de la subglotis es una cavidad muy estrecha, ¿sí? Naturalmente en los bebés lactantes es muy estrecha. Además
de que esta cavidad está recubierta por un cartílago muy característico anatómicamente a ese nivel, llamado cartílago cricoides. Este cartílago cricoides es una membrana, es un cartílago rígido, que le confiere una menor distensibilidad de esta área subglótica. Entonces, esto es un blanco para que estas infecciones respiratorias ataquen más que todo a esa área en específico, ¿ok? Porque con tan solo una mínima inflamación puede causar una obstrucción grave. Entonces, tenemos que en casos graves del CRUP, en casos muy graves, de verdad podemos encontrar en los niños una serie de factores que son distintos a los síntomas habituales que podemos ver en un niño con CRUP viral, pero en forma leve. Entre los que podemos destacar, podemos ver a un niño con aleteo nasal, ¿sí? Con tirajes intercostales, subcostales y retracciones subesternales. Cuando veamos un niño haciendo uso de los músculos accesorios, los músculos de la respiración, tenemos que decir o tenemos que aclarar de que este niño está teniendo una obstrucción grave, una fase grave de la enfermedad. ¿Ok? También es muy importante acentuar que los síntomas del patognomónicos, o sea, los síntomas característicos de la infección del CRUP viral, se acentúan más por las noches. Así que los niños no toleran la posición acostado, sino que tienen que ser semisentados, ¿sí? Semisentados, o también toleran la posición vertical, ¿sí? Posición cuyo adoptan según la madre, ¿sí? Que le pueden dar la madre, ¿ok? Entonces podemos ver en esta otra imagen acá que aquí la tráquea se aprecia inflamada, ¿ok? Junto con las cuerdas vocales falsas y verdaderas, ¿sí? Entonces que pueden, este edema puede atacar ese tejido circundante, puede hacer que se genere una obstrucción grave, muy grave, ¿ok? Entonces, ahora sí vamos con los síntomas característicos. Entonces, dentro de los síntomas característicos del CRUP viral, tenemos que uno de los primeros, y forma una triada, de hecho, ¿sí? Los podemos observar acá en este triángulo, ¿sí? Y la triada son 3 síntomas principales que presentan los niños, ¿sí? Los pacientes pediátricos, en este tipo de infecciones respiratorias. Como la que podemos observar acá, que es la tos perruna, o tos metálica, o tos traqueal, también se le puede decir. También podemos observar disfonía, ¿sí? Que una dificultad debido a que las cuerdas vocales verdaderas y falsas están muy inflamadas, hay alteraciones en los sonidos que forman el habla en el niño. Así como también se puede observar un estridor inspiratorio, ¿sí? Que se asemeja a un silbido, a un ronquido cada vez que el niño inspira. ¿Ok? Este puede ser audible con un fonendoscopio, o incluso puede ser audible sin la utilización de un fonendoscopio. ¿Ok? También podemos observar que sigue persistiendo la ronquera en el niño, ¿sí? El estridor inspiratorio, que es característico de esta enfermedad, una disfonía o una completa afonía en obstrucciones muy graves, ¿sí? Y también puede ocasionarse una dificultad respiratoria por parte del niño. Entonces, tenemos que en enfermedades, en etapas graves de la enfermedad del CRUP viral, podemos observar una taquipnea en los niños, ¿sí? Aumento de las respiraciones, aumento de los ciclos de respiraciones por minuto, y una taquicardia, pero esto lo podemos observar ya en fases graves de la infección, ¿sí? Como podemos observar acá, fíjense que la tráquea, ¿sí? Cuando está sana, completamente sana, en ausencia de desinfección, está totalmente ensanchada, ¿sí? Normalmente. Pero cuando tenemos la inflamación, cuando tenemos la infección, ¿sí? El CRUP viral, ¿sí? Suele observarse que por la inflamación se forma una estrechez de la vía. Y se dice que una mínima inflamación de aproximadamente 1 milímetro en la zona subglótica, ¿sí? Del cartílago cricoides, ¿sí? Hay menor distensibilidad debido a que este cartílago es rígido, ¿sí? Y entonces reduce hasta en un 30 y 40% el flujo de aire, o sea, ocasionando una obstrucción en muchos casos muy severa. ¿Okay? Ahora vamos a ver la fisiopatología del CRUP. Bueno, cuando se instaura la infección, se dice que toda infección ocasiona una inflamación mediada por citoquinas, interleuquina 6, interleuquina 8. ¿Ok? Entonces esta inflamación puede atacar a dos partes de las vías respiratorias como tal. Como vemos en pantalla, si en dado caso de que la infección, el CRUP, ataque el área subglótica, que es normalmente la más frecuente en los lactantes, ¿sí? Va a crear una obstrucción del flujo de aire. Esta obstrucción del flujo de aire va a aumentar el esfuerzo respiratorio
en los bebés, lo que ocasiona el uso de los músculos accesorios, los tirajes intercostales, los tirajes subcostales, el aleteo nasal, que es característico también en fases agudas, e incluso también las retracciones subesternales. Al ocasionar un mayor esfuerzo respiratorio por la obstrucción que se crea del flujo de aire, ¿sí? El bebé empieza a hiperventilar. ¿Para qué? Para mantener esos niveles de presión de dióxido de carbono normales, ¿sí? En los conductos, pero esto llega a un momento en que el bebé de pasar de una hiperventilación muy prolongada puede generar una fatiga de esos músculos de la respiración. Esos músculos como los intercostales, los subcostales, los subesternales empiezan a fatigarse. Esto hace que se empiece a acumular mayor dióxido de carbono de lo normal, ¿sí? Lo que puede llevar a una falla respiratoria, a una insuficiencia respiratoria. Asimismo lo vemos de esta manera, de cuando la infección, el croup, ataca al parénquima pulmonar, ¿qué es lo que va a hacer? Va a crear una alteración en la ventilación por perfusión, ¿sí? Haciendo que ocurra una hipoxemia en casos graves, ¿ok? En estos casos se necesita inmediatamente hacer una oxigenoterapia al bebé, ¿sí? Para normalizar esos niveles de oxígeno en sangre. Entonces, si no se hace oxigenoterapia, puede correr el riesgo de que el bebé contenga o desarrolle una hipoxemia y posteriormente una insuficiencia respiratoria. Ok, en cuanto al diagnóstico podemos encontrar lo siguiente. El diagnóstico del croup es netamente clínico, ya que existen los síntomas que ya mencioné, esos son patognomónicos del croup viral, ¿ok? ¿Qué lo diferencia del croup espasmódico? Porque ya que el croup espasmódico no genera fiebre, genera una tos, y por lo general esta enfermedad es autolimitada, se diferencia por eso, y es más insidiosa en las noches, y como es autolimitada, más o menos al tercer día ya el bebé se está sintiendo mejor, con mejorías en la tos, y al finalizar los 7 días, el bebé observa una mejoría completamente satisfactoria, que es lo que lo diferencia del croup de tipo viral, porque el croup de tipo viral, muy consecuentemente por la hipersecreción de mucosidad, puede llegar a obstruir de una forma más grave, ¿ok? Por eso es que es netamente clínico. También podemos observar en fases muy graves, podemos conseguir en los exámenes de hemograma un aumento de linfocitos y leucocitos. Pero esto es cuando ya se está instaurando, de la fase tan grave que tiene el niño de croup viral, se está instaurando una fase bacteriana o una bacteria allí, ¿sí? Que la está ayudando, y por eso es que puede empeorar al niño, ¿ok? En radiografía podemos ver imágenes también. Podemos ver estas dos radiografías como lo ven en pantalla, y observamos la primera, que es una radiografía posterior-anterior. Podemos ver cómo viene la tráquea ensanchada normalmente, ¿sí? Y podemos ver cómo se va estrechando la vía a medida que va subiendo este conducto, ¿ok? Esto muchas veces radiológicamente se le conoce como el signo de la espiga, si lo ven acá en la punta. También se le conoce como el signo de la punta del lápiz. En una proyección lateral radiológica podemos ver cómo tiene la similitud a un reloj de arena. Y fíjense cómo después de la estrechez que hay en la región subglótica, hay un ensanchamiento de la orofaringe, ¿okay? De la bucofaringe. Entonces esto es muy característico de esta enfermedad, tener estos hallazgos clínicos radiológicos, ¿sí? Que son muy fáciles de detectar. Por lo general estas proyecciones son muy penetradas, ¿sí? Para poder ver mejor la tráquea y con su bifurcación. ¿Ok? Ok, ahora tenemos la escala de Westley modificada. También se suele usar la escala de Taussig, pero este esquema se ha hecho mucho más popular entre los médicos para valorar básicamente la gravedad del croup. ¿Ok? Entonces, este esquema que pueden observar acá tiene una puntuación, una serie de números que van a ser representados como puntuación, y se va a evaluar una serie de criterios o indicadores para saber la gravedad del croup en el niño. Entonces, se suele ver que se suele estudiar primero el estridor respiratorio, ¿ok? Tiene su puntaje, ¿sí? Se suele evaluar el tiraje, si hay uso de los músculos accesorios, si hay tiraje subcostal, intercostal, ¿sí? Si hay aleteo nasal, y se va a evaluar también la ventilación, la entrada de aire
Ahí es donde se va a ver la severidad de la obstrucción que está teniendo el bebé en esa área subglótica. También se evalúa si el paciente tiene cianosis o no. Por lo general la cianosis se presenta en niños en fase grave del croup viral, ¿sí? Ya que esto se asemeja con una mayor obstrucción, con un menor pase de aire, y también se puede identificar como una palidez, ¿sí? Por lo general estos niños son un poco más delicados de tratar debido a que el llanto, muchas veces el llanto empeora la sintomatología en este niño. Por lo que, como les acabo de decir, el niño no tolera la posición acostada de cúbito supino, sino la posición semisentada. ¿Ok? Muchas de las ocasiones, cuando hay una intervención médica en un niño con fase grave de croup viral, que muchos de los médicos, cuando van a usar una batelenguas o un depresor de la lengua, ¿sí? Puede correr el riesgo el niño de que en una falsa maniobra de tratar de manipular la faringe, el niño puede entrar en un fallo cardiorrespiratorio. ¿Okay? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en esto. También suelen en esta escala de Westley, suelen estudiar el nivel de conciencia, ¿okay? Si está normal o si está alterado. Por ejemplo, si en el periodo respiratorio tenemos que el niño obtuvo ningún punto, ¿sí? Entonces va a tener una puntuación de 0. Si en el tiraje tenemos que está leve, bueno, va a obtener una puntuación de 1. ¿Okay? Si en la ventilación está disminuida, por ejemplo, el niño va a obtener una puntuación de 1. Si la cianosis está en reposo, pues va a obtener una puntuación de 5 y así sucesivamente. Entonces aquí está una escala de puntuación, ¿sí? Que me va a derivar la gravedad de la situación en la enfermedad respiratoria del niño. Por ejemplo, si el niño al final de este test o de esta escala obtiene una puntuación de menos de 3 puntos, entonces se dice que el niño tiene un croup de tipo leve. Si el niño al finalizar la escala tiene una puntuación de 3 a 7 puntos, entonces se dice que el niño tiene una escala moderada de esta enfermedad. Si el niño al final del test tiene una puntuación mayor de 7 puntos, entonces se dice que es de tipo severo, ¿sí? Que está presentando el niño. ¿Ok? Ahora, el tratamiento. Por lo general, esto es una enfermedad autolimitada que en pero muy raras ocasiones tiende a agravarse la situación. Entonces, uno de los mayores tratamientos, ¿sí? Que pueden ser usados en casas, en el hogar, son los climas húmedos, ¿sí? Los vapores de agua fría, los humidificadores. El niño en presencia de cavidad en zonas que están muy húmedas, donde hay mucho frío, ¿sí? Ellos tienden a mejorar su sintomatología, ¿ok? Incluso en las mañanas, las madres acostumbran a sacar a los bebés en las mañanas donde hay un clima fresco, un clima frío, y esto ayuda a que los niños respiren de una mejor manera. Entonces este es el tratamiento no farmacológico principal, ¿sí? Que le prescriben los médicos a las madres que hagan con sus bebés, en este caso de que el bebé tenga un croup viral, ¿ok? En casos de ya croup o laringotraqueobronquitis ya más avanzadas, ya una fase moderada a grave, ¿sí? Ahí sí se requiere de tratamiento farmacológico. Entonces, dentro del tratamiento farmacológico, vamos a tener que para un croup leve, ¿sí? Puede vigilarse totalmente en el hogar. Como ya les digo, esta es una enfermedad autolimitada, ¿ok? Entonces, una cosa muy importante, tiene que haber una alta lactancia materna por parte de las madres hacia los niños, ¿sí? Así como también una hidratación abundante, ya que es muy importante tener en cuenta la hidratación en los bebés con croup, porque una deshidratación se relaciona, ¿sí? Con un endurecimiento de la mucosa, ya que ellos no son capaces de poder eliminar ese esputo, ¿sí? Sino que ellos lo mantienen allí. Esa mucosa, si se prolonga en esa cavidad, ¿sí? Puede relacionarse con exudado fibrinoso. Entonces es muy importante tener hidratados a los niños, tener una buena ingestión de líquidos en ellos, ¿ok? Cuando se trata de un croup grave, se tiene que considerar lo siguiente. Primero, dar oxigenoterapia a los niños que estén presentando retracción subesternal, tirajes intercostales, subcostales, que estén presentando aleteo nasal, incluso cianosis, que puede ser local, ¿sí? Y palidez, ¿ok? Entonces, en este tipo de pacientes con croup grave, se utiliza tanto la oxigenoterapia como la nebulización con epinefrina. También se ha evidenciado clínicamente que ayuda, ¿sí? Que mejora mucho la sintomatología en los niños, ¿ok? En otro caso también se puede dar tratamiento esteroide con corticosteroides. En este caso se puede administrar dosis de
de desametasona vía oral 0.6 miligramos por kilogramos, una única dosis diaria. ¿Okay? Este es recomendable y se ha evidenciado clínicamente mediante ensayos clínicos que ha tenido una mejoría en gran manera en los síntomas de los niños, ¿okay? O de los bebés. Ahora voy a hablarles sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o también llamada la EPOC. Okay, la EPOC básicamente se caracteriza por dos factores principales. Primero, por daño al epitelio pulmonar, donde se relaciona con una hipertrofia de las glándulas submucosas, y esto a la vez conlleva a una hipersecreción de moco. La inflamación más la hipersecreción de moco puede causar una obstrucción crónica, ¿sí? Que puede poner en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Así como también hay una destrucción del tejido alveolar y también de las fibras elásticas pulmonares. ¿Okay? Se ha observado que el tabaquismo es una de las causas más comunes de EPOC, ¿sí? Observando en más del 80% de los pacientes con diagnóstico de EPOC que han tenido antecedentes de tabaquismo. Entonces, como vemos acá, la EPOC se caracteriza tanto por bronquitis crónica, ¿sí? Que es básicamente inflamación y exceso de moco en las cavidades, y también se ha relacionado con enfisema, que es rotura de ese tejido alveolar, lo que altera la permeabilidad en la hematosis pulmonar. Entonces, lo que lleva a una hiperinsuflación en los pulmones. ¿Okay? Como último, también tenemos que entre los agentes más importantes, los agentes causales más importantes de la EPOC, encontramos como primera causa y única causa principal, ¿sí? Tenemos el tabaquismo, ¿ok? Así como también tenemos la insuficiencia hereditaria de alfa-1 antitripsina. La alfa-1 antitripsina es una antiproteasa, ¿sí? Que lo que hace es proteger al tejido pulmonar, y básicamente esta contrarresta las acciones de las proteasas, que son enzimas que son liberadas mediante estímulos que inducen inflamación con exposiciones a estímulos o agentes nocivos como lo es el humo del cigarrillo, la nicotina, ¿sí? Entonces la antitripsina, alfa-1 antitripsina, lo que hace es contrarrestar esos efectos de las proteasas con el fin de actuar como un protector pulmonar, ¿sí? Del epitelio pulmonar. Otra de las causas principales es el asma, ¿okay? El asma se ha contribuido clínicamente que también es un agente causal muy importante para EPOC. También tenemos como agente causal la hipersensibilidad de las vías respiratorias. Ahora, como última instancia, puedo decir que la EPOC, ¿sí? Es una combinación de enfisema pulmonar más bronquitis crónica. Vamos a encontrar pacientes que pueden tener por separado estas enfermedades o incluso combinadas, ¿okay? Y según las evidencias clínicas se han demostrado que la EPOC en casi los 50% de los pacientes con la enfermedad se ha comportado ausente. O sea, en las primeras etapas de la enfermedad no se han mostrado síntomas, sino que en casi el 50% los síntomas aparecen cuando logran estos pacientes manifestar síntomas de esta enfermedad. Ya esta enfermedad ha estado en un estadio avanzado, muy avanzado, por lo que se considera como una enfermedad irreversible. ¿Okay? Sin embargo, en personas que han logrado manifestar a temprana edad los síntomas de esta enfermedad, ¿sí? Con una terapia farmacológica más el dejar de fumar, ¿sí? Aconsejarles que dejen de fumar, se ha evidenciado con una mayor eficacia en retrasar el avance de esta enfermedad. Okay, muchas gracias.